En una oficina no puede haber tanta gente trabajando como tú quieras. Hay unos límites, hay un aforo. Y ese aforo tiene múltiples condicionantes. Vamos a hacer un pequeño repaso para que no te lleves a engaño y no te lleves una sorpresa por hacer unas cuentas iniciales que estén alejadas de la realidad cuando contemples qué cantidad de superficie necesitas para tu oficina en función del número de personas que vayan a trabajar allí. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas. Soy Eduardo Lazola. En este podcast sabéis que hablamos de todo lo referente a los modos de trabajar y a la gestión de lugares de trabajo. Y este episodio está patrocinado por EASAEDRO, que es la web en habla hispana que sirve de lugar de encuentro para profesionales de la gestión de los lugares de trabajo de todos los países. Bueno, pues esto que estábamos comentando de la limitación del aforo es algo que existe, que muchas veces se desconoce y que lleva a una situación muy complicada porque es una de las primeras cuentas que se suelen hacer a la hora de plantearse adquirir una oficina, alquilar una oficina o cambiarse de oficina. ¿Por qué? Porque se piensa en muchas ocasiones que, oye, pues si ponemos mesas más pequeñas, pues aquí entra más gente. Y si hacemos pasillos más estrechos, pues aquí entra más gente. Y entonces, oye, pues mira, en vez de necesitar 1000 metros cuadrados de oficina, pues con 500 nos apañamos y aquí entran los mismos. No, eso no es así. Las oficinas tienen un aforo máximo permitido. Y ese aforo máximo permitido está condicionado por diversas normas, diversos reglamentos, y esos reglamentos afectan tanto al local donde vas a instalar la oficina por sí mismo, como al edificio en el que está ese local. Que es algo que, si ya el aforo del local en sí da lugar a errores y se suele ignorar en muchas ocasiones, la parte correspondiente a lo que ocurre más allá de la puerta del local, es decir, la parte que corresponde al edificio, se ignora en muchísimas más ocasiones. Y esto es una fuente de problemas para las empresas enorme, recurrente, muy habitual, continua. Simplemente porque, bueno, pues se hace una estimación, bueno, pues ¿cuánta gente puede caber aquí? Pues tanta. No es eso. Una oficina es un lugar de trabajo que tiene que cumplir con todas las especificaciones que los reglamentos y las leyes relativos a los lugares de trabajo establecen. Y ahí se tiene que cumplir desde sistemas de evacuación, ventilación, iluminación, ergonomía, salubridad, todos ellos se tienen que cumplir. Entonces, el ancho de los pasillos está normalizado y hay reglamentos que establecen mínimos y en algunas ocasiones incluso máximos. Los recorridos de evacuación están limitados. Hay que cumplir que los recorridos de evacuación no superen las distancias máximas permitidas. El número de salidas de una oficina, que está muy relacionado con los recorridos de evacuación, también está bastante explicado cuando se puede considerar que hay una salida o más de una salida en un espacio de trabajo. Que haya una puerta no significa que haya una salida, y mucho menos que sea de evacuación. Estamos hablando de ejemplos pues de diversas normas que se puedan contemplar o que se tienen que contemplar y que inciden directamente en la distribución del espacio. Por ejemplo, cuando vas a visitar una oficina y ves que dentro de una sala de reuniones hay una salida de emergencia, ¿qué ocurre si esa sala de reuniones tiene la puerta cerrada con llave? Pues esa salida de emergencia se queda anulada. Eso es completamente ilegal. Es completamente ilegal, salvo que exista una alternativa. Si has condenado una salida de emergencia pero has abierto otra, bueno, pues se podría contemplar, siempre que esté justificado y esté dentro de la ley, de acuerdo. Pero sabemos que normalmente cuando vemos que una salida de emergencia está dentro de un despacho o dentro de una sala de reuniones, realmente lo que se está haciendo es incumplir con la normativa y está. En caso de incendio, ahí hay una peligrosidad muy grande para los ocupantes de la oficina, para los usuarios. Pero claro, eso es lo que corresponde al local en sí. Suele haber cifras que se utilizan como ratios que dan lugar todavía a más confusión.
Dicen, no, mira, es que para una oficina, pues si va a haber X metros cuadrados por persona, pues si vas a tener tantas personas, pues el local tiene que tener tanta dimensión. Bueno, eso es así en una parte de la cuenta. Pero la otra parte no es una cuenta, la otra parte es una cuestión formal, morfológica de la oficina. Que puedas cumplir con todo lo que tienes que cumplir. Hay muchas normas, muchas. Las mesas no pueden ser todo lo pequeñas que a ti te gustaría. No pueden tener una reducción de fondo como a ti te gustaría para que entrara más gente, más gente, más gente, más gente. No es así. Las normas de salubridad limitan el número de metros cúbicos necesarios mínimos por cada persona que esté trabajando allí. No puedes agolpar en un espacio pequeño más y más gente, y más gente, y más gente, y más gente. No, no puedes. Pero es que además tienes que considerar que ese local en el que está tu oficina está dentro de un edificio que también condiciona la ocupación que puedes tener. De nada sirve que tengas un local en el que seas capaz de hacer un proyecto en el que entren 100 personas si cuando salen al hall del edificio o al rellano de tu edificio, la escalera para evacuar el edificio solamente está normalizada para que salgan 25 personas. Ya te da igual que dentro de tu local quepan 75 más. Tu aforo ha quedado limitado. Si estás en una planta o si estás en otra, el edificio, cuando tiene su licencia, generalmente de funcionamiento, se tiene que preocupar de que haya una concordancia y haya una regularidad en las posibilidades de todos los locales. En algunas ocasiones es así, en algunas ocasiones no se consigue del todo. Por lo tanto, no solamente es que tengas un local en el que seas capaz de hacer un proyecto interior que esté dentro de normas, sino que también te tienes que preocupar de lo que ocurre más allá de tu puerta. Cuando tienes varias puertas, tengo varias salidas de planta. No. Tienes varias puertas en tu local, pero ¿a dónde da esa puerta? ¿Se puede evacuar a las personas por ahí en caso de emergencia o no? ¿O da lugar simplemente a un espacio que no tiene salida? Entonces, hay que tenerlo todo ello en cuenta. ¿Qué ocurre? Todo esto es mucho más difícil de hacer, hay que tener muchos más conocimientos que decir, pues a tantos metros cuadrados por persona. Ya. Decir tantos metros cuadrados por persona no sirve directamente. Entonces, antes de alquilar un local, para hacer tu oficina, tienes que ver si es posible en ese local, con esa geometría que tiene y con tus necesidades programáticas, hacer un proyecto que cumpla con la normativa. Y eso lo tienes que hacer antes de firmar, idealmente. ¿Qué ocurre? Pues en muchas ocasiones no se hace porque se desconoce que las oficinas tengan un aforo directamente. Y al desconocerlo, se alquilan, se hacen proyectos y demás, y luego aparecen las denegaciones de las licencias de apertura, de las licencias de actividad, porque no se está cumpliendo con la ley. Y eso, en esos momentos, es mucho más difícil de solventar, en caso de que se pueda, con las obras que sean necesarias, que si se contempla desde el principio, y muchas veces implica que el local que se está viendo habría que descartarlo, porque no cumple con las necesidades que tiene tu empresa para la oficina. Por lo tanto, como resumen, las oficinas tienen limitado el aforo y esa limitación de aforo está tanto por lo interior del local como por el edificio en el que se encuentra. Y no es simplemente un ratio. Son muchísimas más cuestiones a considerar y muchas de esas cuestiones proceden de la geometría y de la distribución posible, cumpliendo normativa, dentro del local. Espero que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente.